everybody, this is Miss Stewart. Y la señora Reyes. And today I'm going to talk to you about a program that we have this summer called Passport Immersion. Y ahora vamos a estar hablando sobre un programa que tenemos este verano que se llama Passport Immersion. And it is a free English camp and American culture. Y es un campamento gratis sobre la cultura americana. This summer, the dates are from May 31st through June 8th. Y en este verano, las fechas son de mayo 31 a junio 8. And it will be held at Russellville Junior High School. Y será en la junior high. There are 5 days that are from 7:45 to 12:30. Y los 5 días que son de 7:45 a 2:30. And then there are 2 days for some trips that are all day from 7:45 to 3:30 p.m. Y hay 2 días que son completos para viajes, que es de 7:45 a 3:30. This camp is open to grades 6 through 12. Y este campamento está abierto a los grados del 6 al 12. And we will separate all of the students by grade level and English level. Y serán separados por el nivel del grado y de nivel de inglés. And that way you will be with friends that are your own age. Y pueden estar con sus amigos que son de su misma edad. There will be one bus that goes from Oakland to the junior high in the morning and the afternoon. Y habrá un autobús que va de Oakland a la junior high en la mañana y en la tarde. But that is the only bus that runs, so if you can't get on that bus, then you'll have to be dropped off at the junior high. Pero solamente es el único autobús que tiene eso. Tendrán que ser llevados si no pueden. And everything for the entire camp is free. Y todo será completamente gratis. So that includes breakfast and lunch and trips and the classes, everything. Y eso incluye el desayuno, el almuerzo, los viajes y todo. Okay, so here are some pictures of some things that we did last summer. Y estas son algunas imágenes de lo que hicimos el verano pasado. You can see that we celebrate a lot and that we also get gifts and rewards and food. Y pueden ver que celebramos mucho y que hay recompensas. Last year we were also able to go to Springdale to an art museum. Y el año pasado pudimos ir a Springdale a un museo de arte. And it was completely free. Y era completamente gratis. We got to see really neat art, and especially some from famous artists like Pablo Picasso. Pudieron ver arte y alguna arte de Pablo Picasso. We were also able to have picnics outside, and some of the art was even, you could even touch it. Pudieron tener picnics y estar afuera y ver el arte que había. We had a lot of fun because there were a lot of words to learn about art, but we also got to hang out with each other. Y pudieron divertirse porque había muchos sobre qué aprender sobre el arte, pero también para juntarse. We had visitors to talk about different careers and different jobs. Y tuvimos personas que visitaron para hablar sobre las carreras que hay. And then we were able to learn about the military, about police, doctors. Y pudieron aprender sobre la militar, sobre los policías, sobre doctores. We also got to spend some time last year at a park. Y también el año pasado pudieron pasar tiempo en el parque. We got to play games and we learned a lot of different words about nature and about Arkansas. Pudieron jugar juegos y también aprendieron diferentes palabras sobre inglés y la naturaleza. Here, one of our teachers was teaching about ants and how they bite you. Aquí alguna de las maestras estaba enseñando sobre las hormigas y cómo pueden morder. And we just learned a lot about nature at the park that day. Y eso aprendieron mucho en ese día en el parque. It was very hot, but we played a lot of games and we had fun. Estaba muy caliente, pero jugaron juegos y fue muy divertido. Here are some other activities that we did at the park that day. Y esas son algunas otras actividades que hicieron en el parque ese día. We had a sack race. Tuvieron una carrera. Okay. We did a scavenger hunt. Hicieron una búsqueda. We played volleyball. Jugaron voleibol. And we learned some about photography. Y aprendieron sobre fotografía.
But also, besides just the trips, we also had a lot of learning that we did. Pero también aparte de los viajes aprendieron muchas cosas. Specifically, we are trying to learn words that have to help us with our English. Y trataron de aprender específicamente palabras que les ayudarán con el inglés. So you can see here in the picture that we talked about different food vocabulary. Y por ejemplo, en estas imágenes pueden ver que aprendieron sobre las comidas. We did grammar and writing. Y aprendieron sobre la escritura y la gramática. We practiced what to do when you go to a doctor. Practicaron sobre qué hacer cuando van al doctor. And we just learned a whole lot about different words, math words, etc. Y aprendieron mucho sobre palabras de matemáticas y otras palabras. Here, the teachers were teaching the students how to follow recipes and use the measurements in the United States. Y aquí las maestras les estaban enseñando cómo seguir las recetas para cocinar aquí en los Estados Unidos. So we had to make dishes that were American. So tuvieron que hacer unos platillos que son de América. And then, of course, after we cooked them and followed the recipes, we all got to sit and eat them. Y claro que sí, después de que los cocinaron y siguieron las recetas, pudieron comer. So if you are interested in attending the Passport Immersion this summer, y si están interesados a venir a la escuela de verano, you can get a packet. Pueden recibir el paquete from one of these teachers. De alguna de estas maestras. So we have at the high school. En la high school tienen. We have myself, Miss Stewart. Miss Stewart. My office is the glass office near the cafeteria. Su oficina es la oficina de vidrio que está al lado de la cafetería. You could go to Mr. Stewart, Miss Moody, Miss Kukula, Miss Casey, Miss Hall, or Miss Valenko. Y también está Mr. Stewart, Miss Moody, Miss Kukula, Miss Casey, Miss Hall, y Miss Valenko. Okay. If you're at the junior high, you can ask Miss Vasquez or Miss Wood. Y si están en la junior high, pueden preguntarle a la señora Vasquez o a la señora Wood. If you're at the middle school, you can ask Mr. Pennington. Y si están en la middle school, pueden hablar con Mr. Pennington. If you forget who to ask, you can ask any of the Language Academy teachers or Miss Reyes. Y si se les olvida a quién preguntar, pueden hablar con cualquiera de las maestras de Language Academy o conmigo, con Miss Reyes. Okay. Once you get the packet, you have to take it home, fill it out, and have your parents to sign. Y cuando ya hayan recibido el paquete y se lo van a llevar a la casa, llenarlo y tienen que firmarlo sus padres. And then after your parents sign, you can bring it back to one of the teachers. Y después de que sus padres lo firmen, lo pueden regresar a alguna de sus maestras. If you are over the age of 18 or 18, you can sign the packet yourself. Y si ya tienen más de 18 o tienen 18, ustedes mismos pueden firmarlo. Some of the trips that we're thinking of going on this summer. Y algunos de los viajes a los cuales van a ir en este verano. We're going to try to go to the zoo. Van a tratar de ir al zoológico. And we might try to go to a mountain to cook food and to hike. Y van a tratar de ir a la montaña a pasar tiempo y cocinar. So we hope that you will join us, and if you have any questions, just ask one of your Language Academy teachers. Y esperamos que puedan venir, y si tienen algunas preguntas, pueden preguntarle a cualquiera de sus maestras.